Bienvenido, estudiante de TechFlex Online, a su módulo de Sociales y Ciudadanas para comprender el mundo Saber 11. El día de hoy les mostraré en qué consiste la prueba de Sociales y Ciudadanas. Primero, el tipo de preguntas. La prueba de Sociales y Ciudadanas evalúa preguntas selección múltiple única respuesta. Esto quiere decir que son preguntas que solo tienen una opción de respuesta A, B, C o D. Las preguntas abiertas quedaron eliminadas desde el año pasado en la prueba. ¿Cuántas preguntas son? Son 50 preguntas en total, divididas en 2 sesiones, mañana y tarde. Eso quiere decir que se estará presentando 25 preguntas en cada jornada. ¿Qué evalúa la prueba Saber 11? La prueba Saber 11 evalúa sus capacidades y sus habilidades para, primero, comprender el entorno y el mundo social donde vive. Segundo, analizar las posturas de los actores sociales de la comunidad donde vive, los argumentos, los conceptos, los modelos que las caracterizan. Y tercero, reflexionar y emitir juicios críticos. Eso es muy importante, juicios críticos sobre estas dinámicas sociales. La prueba de Sociales y Ciudadanas evalúa 3 competencias. Pero antes de continuar, es importante, muy importante que tengan en cuenta que no evalúa la prueba de Sociales y Ciudadanas. No evalúa ni sus actitudes, ni sus creencias, ni sus opiniones, ni sus valores. Tampoco datos y fechas de memoria, datos y fechas exactos. Ahora, ¿qué evalúa la prueba de Sociales y Ciudadanas? Como decía hace un momento, 3 competencias. La primera es el pensamiento social, la segunda la interpretación y análisis de perspectivas y la tercera el pensamiento reflexivo y sistémico. ¿Esto qué quiere decir? Que en primer lugar le evalúan el uso de los conceptos que aprendió en ciencias sociales en el colegio, conceptos de economía, de política, de cultura en general, de sociedad. Segundo, cómo utiliza esos conceptos para interpretar información en asuntos referentes a la política, a la economía, a la sociedad. Y tercero, cómo analiza una misma situación, un mismo hecho, desde una perspectiva política, desde una perspectiva cultural, desde una perspectiva económica. ¿Sí? Eso es básicamente lo que significan estas 3 competencias. Ahora vamos a ver ejemplos de preguntas donde se evalúan. La primera pregunta: la entrada a un museo de la ciudad no tiene el mismo valor para todos los ciudadanos, pues para los menores de edad hay una reducción de la tarifa a la mitad. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, la diferencia en la tarifa es: A, injusta porque el museo invierte la misma cantidad de recursos en prestarles un buen servicio a todos. B, justa porque los menores de edad generalmente no cuentan con recursos económicos propios y su acceso a la cultura debe promoverse. C, justa porque únicamente debe promoverse el acceso a la cultura de las personas que se encuentran en edad de aprender. Y D, injusta porque al haber tarifas reducidas el museo recibe menos ingresos de los que recibiría si todos pagaran la tarifa completa. ¿Cuál cree que es la opción de respuesta? Y tiene que tener en cuenta que le están preguntando de acuerdo a la Constitución Política. Pues bien, la respuesta es la B. Es justa porque los menores de edad generalmente no cuentan con recursos económicos propios y su acceso a la cultura debe promoverse. ¿Qué competencia le están evaluando? Pensamiento social. ¿Por qué? Porque la idea o lo que pretende la pregunta es evaluar el conocimiento que usted tiene sobre los derechos y los deberes de la Constitución Política. Y además, cuando esos derechos y esos deberes están siendo protegidos y cuando están siendo vulnerados. Bien, otro ejemplo de pregunta es el siguiente. En un día de junio, un hombre pagó 14.000 marcos por un sándwich de jamón. Al día siguiente, el mismo sándwich en el mismo negocio le costó 40.000 marcos. Los habitantes de las ciudades que vivían a sueldo encontraban que sus cheques semanales apenas cubrían el costo del transporte hasta sus casas. Partiendo de este fragmento, de este hecho alusivo a la Alemania 1923,
podemos afirmar que el concepto que mejor describe la situación económica de este país en ese año es el de A, devaluación, B, inflación, C, crisis y D, proteccionismo. ¿Cuál cree que sea la respuesta? La respuesta correcta es la B. El concepto que define esta situación, este momento que atraviesa Alemania, es inflación. ¿Qué le están evaluando? ¿Qué competencias le están evaluando en esta pregunta? El pensamiento reflexivo y sistémico. Eso quiere decir que están evaluando la capacidad que tiene para identificar en una situación dada, en una situación que en este caso es la Alemania de 1923, qué dimensión política enmarca esa situación, ¿sí? Que en este caso sería ese cambio de precios abismal de un día para otro con el nombre de inflación. Y la última pregunta es un fragmento de una situación que sucedió en Colombia y que la revista Semana expone. A él no lo sacaron del colegio, hasta la puerta. Yo le manifesté como rector que tenía que aplicar la normatividad del manual al que él se había suscrito al momento de la matrícula. Llamé a la abuela, que es la responsable por él, y le dije que no lo iba a recibir con jumper, que podía ir en uniforme de educación física. Algunas de ellas van así. Fue unos días más, pero no volvió. Pero una ponencia de la Corte Constitucional, tras seleccionar la tutela, le dio a Kim la razón. Luego de que el alto tribunal estudiara el caso por 6 meses, el magistrado Mauricio González consideró que el cumplimiento del orden y la disciplina en los establecimientos no es obligatorio si se vulnera otro derecho fundamental, que en este caso es el libre desarrollo de la personalidad. A partir de ese fragmento y con base en la Constitución Política de Colombia, la actitud del rector frente al caso del joven puede calificarse de A, justa, dado que el manual de convivencia establece el orden institucional y por tanto se debe aplicar a todos los estudiantes por igual. B, injusta, porque la joven actuó de acuerdo a sus hormonas y no en contra de la institucionalidad del colegio, ni fomentando el desacato. C, justa, porque como rector tiene la potestad de responsabilizarse por el correcto funcionamiento disciplinario de la institución. Y D, injusta, porque con esa decisión estaba violando su desarrollo personal, sobreponiendo a él el orden y la disciplina institucional. ¿Cuál cree que sea la respuesta? De acuerdo a la Constitución Política. En este caso la respuesta sería la D. Es una actitud injusta porque con esa decisión estaba violando su desarrollo personal, sobreponiendo a él el orden y la disciplina institucional. ¿Qué competencia evalúan acá? La interpretación y análisis de perspectiva. Esto quiere decir que la pregunta busca que usted esté en la capacidad de interpretar una situación social dada, ¿sí? Una situación que pasó en el país, a partir de los juicios que la enmarcan. ¿Qué dinámicas están en juego ahí? En este caso están violando los derechos fundamentales, porque como bien lo afirma el texto, no puede primar ningún tipo de manual sobre los derechos constitucionales. Pues bien, lo invito a seguir muy atento a los siguientes videos. En el siguiente trabajaremos la unidad número 2, que es sobre historia universal, guerras mundiales y guerra fría.